vamos a conocer cómo es un estacionamiento de lanchas y yates acá en la Marina de Itajaí. Es impresionante. Acá tenemos uno gigante atrás mío. Vamos a poder ver eso y mucho más. El lugar es sorprendente, tiene unas vistas hermosas. Esto queda situado en el río de Itajaí, acá justo al lado de la Beira Río. Tenemos vistas espectaculares que te van a sorprender y vamos a poder conocer uno de estos yates por adentro para ver cómo son. También vamos a ver un poco por encima cómo son los demás yates. Voy a mostrarles lo más que pueda. Claramente no les puedo mostrar todo porque es una zona bastante privada, pero me concedieron acceso a algunas cosas. Ustedes ya han podido ver en el canal que les muestro estas partes así de la Beira Río y hay estacionados algunos de estos barquitos, lanchas o yates, pero lo que vamos a ver hoy va a ser un poco más allá porque es un lugar especializado en eso y con mucho más lujo. La Marina de Itajaí tiene dos sectores de estacionamiento, uno al que le llaman seco y al otro le llaman mojado, justamente porque uno está en el agua y el otro es la zona donde reparan o modifican estos yates o lanchas. Ahora vamos a entrar al lugar, así es como se ve por fuera. Esa es la entrada del lugar, así se ve apenas entras, es muy lindo. Podemos ver el amplio estacionamiento que tiene y empezamos a ver algunos lugares, sectores de comida y de comercio que tienen por ahí. Esto de por acá es la casa de entrada, digamos como de la parte de administración. Para acá tenemos todo el estacionamiento de los autos. Acá estacionan todos los dueños o las personas que vienen a conocer. Y bueno, podemos notar que la gente de acá tiene bastante plata. Se ve mucho dinero por acá. Eso de ahí es una de las estructuras de los restaurantes que hay. Restaurantes justo al lado del río que están impresionantes. Los yates no son lo único impresionante que se ve por acá. Los autos no se quedan atrás. Son muy lindos. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait that. Eso que ven ahí son los box que les dan a cada uno de los dueños de yates y lanchas. Les dan uno particular para cada uno para que guarden todo lo que ellos quieran. Por acá atrás mío van a poder ver cómo estacionan a los yates en estas cosas de acá. Esta parte de acá es solamente un área de trabajo que, como les dije, acá es donde se los arregla y modifica. Miren qué interesante que acá tenemos donde cargan a los autos que son eléctricos, en este caso de Porsche. Muy bueno. También hay uno de Jaguar ahí. Y bueno, por acá ya vimos suficiente, así que vamos a ver cómo es el patio de comidas, que es impresionante y tiene unas vistas hermosas. En esta parte podemos ver un poco más sobre cómo tienen a estos yates para arreglar. Pusieron algunas de las maquinarias, ahí las podemos ver, cómo hacen para subirlos y después también están las maquinarias cómo hacen para dejarlos en el agua de nuevo. Bueno, ahora vamos a bajar para ver cómo es esta parte del muelle en la que tenemos permitido ir. Acá tienen algunos de estos yates en exposición que están muy lindos y se los voy a mostrar. Esta es la parte por la que se baja, miren, ya pueden ver lo lindo que se ve todo. Yo les quería mostrar más por allá, en esa parte que hay muelles y está lleno de yates y lanchas, pero el problema es que no se puede entrar porque solo pueden entrar los dueños que tienen el acceso permitido. Y aparte también hay gente que vive en esos yates, entonces sería como invadir su privacidad.
Y bueno, ahora acá les muestro un poquito por encima cómo son algunos de estos que están acá en exhibición en el muelle. Podemos ver que por acá la vía es muy tranquila, hay bastante tranquilidad, mucha gente con dinero y se ve espectacular las vistas por acá. Miren lo que es esto, está muy lindo. Unas vistas espectaculares. Acá podemos ver las diferentes perspectivas, toda la parte del restaurante, todo donde están las personas descansando y por acá sus estacionamientos de sus lanchas y yates. Espectaculares, son de alto padrón, la verdad. Ahora vamos a conocer cómo es un yate de estos por dentro, que es bien lindo y lujoso. Vamos a entrar a ver qué tal. Les voy a mostrar lo que tienen, cómo es. A mí en lo personal me pareció un yate bastante cómodo. No sé bien cuántas personas caberían, pero yo creo que estarían bastante cómodas con el espacio. Acá podemos ver la cantidad de asientos que tiene, que eso está muy bueno. Tiene varias utilidades también. Entre ellas podemos ver ahí que tiene para lavarse las manos, lavar lo que quieras. Y tiene hasta gavetas para guardar cosas. Ahí está también la parte de manejo y control del yate. Ahí podemos ver que tiene para poner bebidas. Por acá tenemos para guardar cosas, eso está bueno también. Por este lado podemos ver también el baño, que eso también me llamó mucho la atención como estaba. Era bien chiquito. En esta parte también vemos otra cosa que es bastante llamativa, que es un puesto de combustible para los yates. Eso también es bastante curioso porque no se suele ver normalmente. No lo pude grabar bien de cerca porque era una zona privada, entonces les hice esas tomas así de lejos. Y bueno, a mí me llamó bastante la atención eso. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad.